Hola Javier, es un placer recibirte en este espacio de A3 Media Formación, de charlas con CEOs y directivos. Nos conocemos de un entorno de GECO, una asociación de ejecutivos y consejeros. Y bueno, pues es un placer siempre recibirte, conversar contigo dentro y fuera de este tipo de cosas. Nos hemos tomado muchos cafés, hemos hablado de muchas cosas y bueno, pues estoy encantada de tenerte aquí para hablar de comunicación en los negocios. Esta es la Casa de la Comunicación y es un poco de lo que hablamos y por supuesto vamos a hablar también de liderazgo. Por la confianza que nos une, yo te voy a pedir que te presentes directamente, si te parece. Pues oye, encantado. Lo primero, oye, muchísimas gracias, María. Para mí es un gusto y un verdadero placer poder compartir hoy contigo y con todas las personas que nos están viendo, ¿no? La importancia de la comunicación en el mundo de la empresa. Y si quieres me presento brevemente para pasar a hablar de ello, que es lo interesante, ¿no? Básicamente, vamos, mi nombre es Javier Jimeno, yo soy experto en estrategia financiera, facilitador de gobernanza en familias empresarias, especialista en creación de modelos de valor sostenible y soy mentor también de directivos y business owners, ¿vale? Yo empecé trabajando en banca de inversión, donde tuve la suerte de poder vivir la experiencia internacional. Luego tuve una etapa como directivo en empresa familiar multinacional del sector servicio, de desempeñar roles de director financiero y director de recursos humanos. Y en una tercera etapa he sido director general o CEO de grupos empresariales familiares o family office, posición que ocupo actualmente en un family office y actividad que he compaginado pues en diversas presencias en consejos asesores o como senior advisor. Pues muchas gracias por esta presentación tan precisa, además. El tema de los family office es un tanto desconocido, ¿no? Quizá además un poco por el tema de la privacidad que conlleva y demás. ¿Cómo haces para que la comunicación de un family office sea diferencial, manteniendo un poco toda esta privacidad, ¿no? de la información y que no se limite a mensajes estándar de números o de sostenibilidad? La pregunta es buena. Vamos a ver, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de un family office, uno de una empresa familiar, ¿vale? No estamos hablando solamente del patrimonio o de la empresa. Estamos hablando de la historia que le da sentido, ¿vale? Con lo cual, la comunicación tienes que poner el foco en la historia. Aquí tenemos una ventaja. Y es que las historias son la mejor herramienta de comunicación que tiene el ser humano desde hace miles de años, ¿vale? No hay ningún descubrimiento nuevo. Efectivamente, ¿vale? Pero sí que es cierto que elevamos el mensaje un poco de cosas de finanzas, de números, de sostenibilidad a una historia, ¿vale? ¿Y cómo se construye esa historia cuando hablamos de una empresa familiar o de un family office? Pues se centra principalmente en tres pilares. Uno que debe ser la visión del empresario cuando crea su empresa, ¿vale? Los valores con los que la ha gestionado y cómo lo quiere transmitir, ¿vale? Y esto no es un tema solo de comunicación, es estratégico. Totalmente. Porque tenemos que tener en cuenta que los resultados de la compañía, al final, los números, son el resultado de una forma de hacer las cosas. Ahí es donde nos tenemos que centrar. Tenemos que conseguir entender la forma de hacer las cosas y cautivar con nuestra comunicación en ese punto. Y cautivar 360 grados, cliente interno, la familia, los empleados, que sean de la familia o no, que son los que están haciendo el trabajo día a día, y por supuesto cliente externo, clientes o proveedores si los tienes, o socios en el momento si estás invirtiendo. Claro, hablamos de una historia. La historia tienes que crearla, ¿vale? La historia obviamente no te la puedes inventar. Hay mucha gente que dice, voy a preguntarle al ChatGPT y me saque una historia. No, la historia la tienes que crear, y la tienes que crear involucrando a los miembros de la familia, ¿vale? Para que se sientan parte de ella. Y no solamente la tienes que crear, sino que la tienes que controlar. Hay muchas veces, y tú lo has dicho, siento que hay mucha confidencialidad, hay poca comunicación, pero tienes que ser consciente de que tanto si comunicas como no comunicas, estás comunicando, ¿vale? Los números, los resultados son públicos, cualquiera puede acceder a ellos. La historia no se tiene que crear. La creas tú o alguien la puede crear por ti en referente a esos números, ¿no? Con lo cual, tienes que ponerle el marco a esa foto. Y muchas veces el marco es tan importante o más importante que la foto que estás viendo, ¿no? En cuanto a valor percibido. Con lo cual, esa diferenciación yo la busco elevando desde la parte financiera hacia la parte de la historia que le da sentido y que es la que, si lo hacemos bien, va a ser capaz de construir un legado para esta family office y ser capaz de transmitir ese patrimonio generación a generación. Qué bueno, Javier. Se repite en todas las intervenciones un poco todo este tema de
de misión o propósito, ¿no?, que tiene que sustentar todo el mensaje de cualquier negocio para conectar emocionalmente con las audiencias y superar un poco esa barrera de hablar únicamente de números, de indicadores, etcétera, etcétera. Yo me imagino, y un poco hilando con otra pregunta, que tú a menudo tienes que comunicar tus datos y tus números, y aunque hay parte de respuesta ya que has dado, ¿no?, ¿tienes alguna fórmula de comunicación para mantener, no sé, la atención o para comunicar tablas de indicadores, números de una forma diferente? Sí, el tema de los datos y las tablas es importante porque a la gente le encanta poner un montón de tablas y datos en las presentaciones. Sí. ¿No? Yo aquí te diría dos cosas. Voy a hilar con el concepto que acabo de explicar, ¿no?, de que al final los datos o los números tienen que estar enmarcados, ¿vale? Y segundo, introducir un poco un concepto importante que creo que es a quién va dirigido el mensaje. O sea, tienes que particularizar mucho la comunicación en función del receptor, en este sentido. Y a ver si intento explicar esto de una forma comprensible. Al final, el cerebro humano, ¿vale?, que está programado para protegernos, ¿vale?, y la verdad es que ha hecho bastante buen trabajo, ¿vale? Pero nosotros tenemos una doble forma de pensar. Una forma de pensar más rápida e intuitiva, ¿vale?, y una forma de pensar más lenta y racional. Esto lo explica muy bien Daniel Kahneman, es un premio Nobel de Economía, tiene un libro que yo le recomiendo leerse a todo el mundo, que es Pensar rápido, pensar despacio, ¿vale? Y yo seguramente lo voy a explicar mucho peor que él, con lo cual recomiendo que os lo leáis. Pero básicamente lo que te indica es, tú cuando recibes comunicación tienes una reacción automática, inmediata. Esto está pensado en la selva hace miles de años. Tú oyes el rugido de un león, te subes al árbol rápidamente y salvas la vida. No te pones a pensar, ¿es un león, no es un león? ¿Dónde está? ¿Qué hago? ¿Vale? Porque te va la vida en ello. Pero nosotros actualmente funcionamos un poco similarmente. Cuando recibimos un mensaje, incluso una comunicación, una presentación, lo primero es ver si supone una amenaza o si tiene algún interés recompensa para nosotros. Y esa forma de pensar rápida además está pensada para ahorrar energía. Aquí no consumen mucha energía, reaccionas, ¿vale? Y luego tenemos la forma de pensar lenta o racional, que sí que tiene un consumo alto de energía y que normalmente nuestro propio cerebro nos previene de usarla salvo que sea necesario. Cuando tú comunicas, tenemos que estar pensando en ese receptor. Todos tienen interés por algún dato. O sea, tú ves los stakeholders de una empresa, siempre hay un punto que le interesa a algún stakeholder. Lo que pasa es que tienes que entenderlo y saltar ese interés en la presentación o en la comunicación que estás haciendo. Esto supone también que le tienes que dedicar tiempo. Ahora, a medida que tú vas cogiendo en diferentes posiciones en la empresa, ¿no?, y vas asumiendo posiciones más de liderazgo o de comunicación, tienes que ir dejando un poco determinadas actividades técnicas y empezar a dedicarle tiempo a esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes que entender, y cuando digo tiempo es tiempo, yo le dedico mucho, 50 o más % de mi tiempo a este tipo de actividades, precisamente quiénes son tus interlocutores, qué intereses tienen y personalizar la comunicación hacia ellos. Si estás hablando con un miembro, no sé, de la familia, tienes que entender si ese miembro de la familia depende o no de una determinada liquidez de un dividendo para determinadas cosas. Eso, y personalizar el mensaje hacia él. Si son accionistas, pues estás en una empresa, si es un fondo de pensiones, si es un private equity, qué horizonte temporal tiene. Si estás hablando de empleados, pues todos sabemos, ¿no? Promoción, temas salariales. O sea, tienes que entender muy bien y personalizar la comunicación. Eso indudablemente requiere más tiempo y esfuerzo, pero es tu responsabilidad hacerlo si estás en esas posiciones, ¿no? Y es mucho más efectivo para conectar al final. Totalmente. O sea, y no nos olvidemos de cómo lo estás haciendo. O sea, la gente presenta los resultados, a veces yo mando un email, qué buenos resultados hemos tenido este año, y adjunto una tabla, ¿no?, o una presentación con datos. Esa puede ser una forma. Pero la diferencia, oye, según el tamaño que tengas en la empresa, haz una presentación física con tus empleados, ¿vale?, donde puedes usar comunicación verbal, comunicación no verbal, puedes hacer un turno de Q&A, puedes tener un pequeño coffee después, ¿no?, para compartir. Si la empresa es muy grande, usa un video call, ¿vale?, graba un vídeo si es necesario, y que luego tu comité de dirección en los distintos sitios haga esa actividad presencial, ¿vale?, para transmitirlo. Cambia totalmente el interés, y hazlo por un lado para empleados, por otro lado para accionistas, te haces un roadshow, por otro lado lo puedes hacer, oye, sindicatos si tienes, o clientes, ¿vale? Porque, como he dicho, son mensajes distintos, tienes que entenderlo. Indudablemente, claro, requiere tiempo.
Claro, requiere mucho tiempo porque si te das cuenta, fíjate, es como una labor de una estrategia de marketing pinta todo esto que estás diciendo. Y nosotros, las personas que trabajamos la comunicación, nos lo llevamos a nuestra marca personal / profesional, ¿no? Para llevarlo a cabo y saber a quién nos estamos dirigiendo en un momento dado, cuáles son sus intereses, pintar literalmente un arquetipo de tu audiencia y conseguir así conectar con ellos. Yo hablo muchas veces de que hay que tener muy bien identificados los intereses, pero todavía más los puntos de dolor. Entonces, no es lo mismo si tú tienes una tabla de indicadores y de datos, ir a un comité de dirección a presentarlo, pues que a lo mejor, no sé, a otro tipo de audiencia, a los empleados, por ejemplo. Porque hay que hablar en el idioma de tu audiencia y saber muy bien qué entregables, por decirlo de alguna manera, están buscando, ¿no? Estas personas con tu comunicación. Una comunicación que puede ser muy buena para los accionistas desde el punto de vista de empleados o de clientes es horrible, ¿vale? Claro. O al revés, ¿no? Entonces hay que entender, y no se trata de no dar mensajes o ocultar realidades, no se trata de adaptar los mensajes al receptor que tienes enfrente. Exacto. Cuando surgen momentos de incertidumbre y presión, porque una persona que maneja un family office, números, resultados y tal, pues hay momentos en los que la comunicación también tiene que adaptarse, ¿no? A las situaciones. ¿Cuál es tu fórmula cuando tienes que comunicar en este tipo de momentos? Sí, como se dice habitualmente, me alegro que me esta pregunta porque es clave. En los momentos de incertidumbre la comunicación es fundamental, ¿vale? Yo he tenido la suerte, y digo suerte, de vivir la crisis de las .com, ¿vale? De la tecnología, trabajando en banca de inversión en Londres en gestión de activos. De vivir la crisis financiera después del 2008 como director financiero de una multinacional del sector servicios, y la pandemia estaba como director general en un family office con un peso importante de inversión inmobiliaria, con inquilinos residencial, hotelero, de distinto tipo, ¿no? Y aprendí bastante de esos momentos, ¿no? de incertidumbre y cómo gestionarlo. Yo creo que hay dos temas importantes. Uno es ser transparente, informar, ¿vale? Para mí es fundamental. Y el otro, ser coherente, dar datos que en cierto modo corroboren la información que estás dando. El tema de la información yo creo que es fundamental y yo creo que eso lo vemos en el día a día, ¿no? Entonces, siempre que ves las noticias y hay cualquier tipo de, pues disrupción en el transporte, o a la gente cuando le preguntan, normalmente lo que más se queja es: nadie me ha informado, nadie me ha dicho nada, llevo aquí 8 horas y no sé nada, ¿vale? O sea, tenemos un problema para gestionar la incertidumbre desde el punto de vista de falta de información. Sí. Y eso es lo que nos genera un estrés. Vale. Esto es curioso. Hay un caso cuando estudias el caso de por qué triunfó Uber. Aparte de otras cosas, que hicieron otras muchas series de cosas bien, sí, ¿no? Ellos tienen un equipo destinado a analizar este tema de la incertidumbre. Y claro, tú antes, cuando cogías un medio de transporte público, tú no sabías cuándo iba a llegar. Ni sabías cuándo iba a llegar a recogerte, ni sabías cuándo ibas a llegar a tu destino, ¿vale? Uber trabajó esto desde el punto de vista de la información de los datos. Tú cuando lo pides sabes perfectamente cuánto tiempo va a tardar en llegar a recogerte, quién te va a venir a recoger, cuánto vas a llegar a tu destino y cuánto te va a costar, ¿vale? Automáticamente has reducido el nivel de incertidumbre, el nivel de estrés, y has incrementado la confianza, ¿vale? Y fue uno de los grandes éxitos en el modelo empresarial de Uber, ¿no? Porque estás gestionando dos temas que en incertidumbre son claves, ¿no? Que es información y datos, ¿vale? Desde ese punto de vista. Entonces, yo son dos cosas que intento trabajar siempre bastante. Luego, que los mensajes sean breves, sencillos. Me gusta bastante trabajar un poco la técnica Feynman, ¿no? Feynman fue este premio Nobel de física, ¿vale? Y él decía que verdaderamente tú tenías que ser capaz de explicar cualquier cosa a un niño de secundaria de 10, 15 años, y él explicaba física, ¿vale? Tienes que transmitir mensajes que tú digas son breves, sencillos y comprensibles desde ese punto de vista, casi para cualquier audiencia, ¿no? Y luego, indudablemente, la tercera, y la hemos comentado antes, por eso no me voy a extender más, es entender al receptor. Muchas veces en momento de incertidumbre tú trabajas sobre la incertidumbre tuya, que es lo que a ti te preocupa. Y como mucho das un salto y puedes poner qué es lo que yo creo que le preocupa
al otro. Tienes que ver qué verdaderamente le está preocupando al receptor de esta comunicación. Los puntos de dolor. Y ahí es donde tienes que trabajar, ¿no? Ahí. En la parte. Porque además, claro, todo esto ayuda mucho. Y tú has dicho una palabra antes también clave, que es la confianza, ¿no? Si la confianza tarda mucho en ganártela. Si ya te las gana en el momento que llega el momento de la incertidumbre, pues oye, todo eso que lo has ganado, ¿no? Pero también tardas, 5 minutos en perderla. Y este es uno de los momentos clave. Con lo cual, informar tanto de lo que sabes como de lo que no sabes, indicar bien en qué estás trabajando, no solo que estás trabajando, hay mucha gente que dice estoy trabajando en ello, ¿no? En qué estás trabajando para que la gente tenga también esos datos, esa información, ¿no? Y adaptar el mensaje a la preocupación del receptor, ¿no? Yo te diría. Qué interesante. ¿Cómo se nota que trabajas la comunicación? Bueno, me parece fundamental, ¿no? Yo lo que digo, no solamente hay que hacerlo, sino hay que saber comunicarlo. Hay gente que se centra o en hacer o solo en comunicar. Yo creo que de una adecuada combinación un poco de los dos factores es donde está casi la clave, ¿no? Muy bien. Javier, una pregunta. Echando la vista atrás en tu trayectoria, ¿hay algún episodio, capítulo que recuerdes especialmente donde has detectado perfectamente que el mensaje correcto en el momento correcto ha impactado en el negocio? Mira, yo no tengo un momento. Hay gente que dice, hay un momento que cambia mi vida, yo he visto el mensaje correcto, el momento correcto, me ha pasado esto, ¿sabes? No tengo ese momento, ¿vale? Yo seguramente habré lanzado muchos mensajes incorrectos en momentos inoportunos, ¿vale? Muchos mensajes correctos en momentos inoportunos, que también hay que estudiar esto, y aprender de ellos posiblemente hace que cada vez, pues lance más mensajes correctos en momentos correctos, ¿no? En ese sentido, no hay que equivocarse a veces para aprender y avanzar. Pero bueno, voy a intentar compartir alguno. Antes de compartir, 2 ideas clave para que yo suelo trabajar para llegar a estos mensajes, ¿no? Uno es, yo tuve la suerte de trabajar en Japón durante unos meses, allá en el 2001, hace ya 25 años, ¿no? Pero me quedé con algunos mensajes de su metodología y de su filosofía de trabajo, ¿no? Sobre todo 2 cosas. Una, ellos miran bastante hacia el largo plazo, ¿vale? Muy distinto de la cultura un poco occidental, y ellos trabajan mucho el pensar lento y luego actuar rápido. Dedicarle tiempo primero a pensar, reflexionar y luego ya actuar rápido, ¿no? Y eso lo he ido aplicando luego a lo largo de mi carrera en distintos momentos, ¿no? Hubo un momento, me acuerdo, en un comité de inversiones con una familia empresaria, ¿no? Y llevaban bloqueados tiempo porque al final llegaban muchas inversiones con distintas rentabilidades en distintos tipos de inmobiliarias, de empresas, de tal, y no conseguían decidir, estaban bloqueados, ¿no? ¿Cuál inversión? Todas las inversiones relativamente buenas, pero no había forma un poco de decidir entre ellas, ¿no? Incluso yo en el primer comité me pasó un poco lo mismo, me metí en el día a día de analizar las inversiones en sí mismo, ¿no? Y luego pensando cómo desbloquear un poco en los siguientes comités la situación. Al final el siguiente puse una pregunta un poco sobre la mesa, ¿no? Yo les dije, yo creo que no deberíamos preguntarnos sobre qué inversión hacer, sino sobre qué futuro queremos construir juntos, ¿vale? No sé por qué dije esa frase en ese momento, pero bueno, la dije. Muy inspiradora, y posiblemente, también a lo mejor en el momento, porque llevaban ya sesiones debatiendo y eso siempre genera una erosión que a nadie le gusta, ¿vale? No había consensos, ¿no? Entonces el tema de a lo mejor las palabras de trabajar juntos, construir futuro, pues hicieron un pequeño clic en ese momento. Oye, le dedicamos una serie de meses a pensar lento, ¿vale? Sí. Trabajar ese plan director, plan estratégico, ¿vale? Una estrategia con una matriz de inversiones adecuada, y a partir de ahí ya luego empezamos a tomar decisiones rápidas y desbloqueó un poco el consenso, ¿no? ¿Qué otra cosa te diría? Mira, también tuvimos una situación, esto era una filial de compañía, ¿no? Con un problema de incremento importante de costes laborales obligado. Era una situación que generaba posiblemente conflictividad laboral, conflictividad desde el punto de vista de inversores, porque al final o accionistas podía afectar márgenes, desde el punto de vista de clientes también por tema de precios, ¿no? Y una situación complicada en que cada uno intentaba defender pues su postura, ¿no? Y aquí en un momento determinado pues salió una frase sobre la mesa, no me acuerdo exactamente quién la puso, cómo se puso, pero salió una frase de complemento que fue: vamos a comunicar que vamos a dignificar el sector, ¿vale? Y unir a todos ellos alrededor de esa frase, de tal forma que mejoramos las condiciones laborales, mejoramos la calidad del servicio, conseguimos crecer y consolidar y mantener márgenes. Y eso unió, en cierto modo,
a los distintos stakeholders, ¿no? en aquel tema alrededor de un mensaje que se comunicó de igual forma a todos y buscando una situación ganadora. ¿Vale? Que es otro tema que a mí me gusta junto al tema un poco de pensar a largo plazo y pensar en actuar rápido, buscar situaciones ganadoras a la hora de construir mensajes, ¿no? Enfoque positivo, ¿no? Sí, en ese sentido. Y le encuentras, me estabas haciendo pensar un poco los dos casos, ¿no? Un poco cuál fue la frase, el disparador que hizo parar a la gente y pensar, uy, espera, esto que han dicho, vamos a pensarlo. Y estaba intentando hilar, ¿no? Los dos y estaba diciendo, al final los dos mensajes conectan emocionalmente, ¿no? Te hacen parar. Correcto, y sí. Conectan con propósito. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Es que al final el propósito es clave, ¿no? El conseguir a la gente, elevar a la gente un poco del día a día y el saber el qué estás construyendo, qué estás haciendo, por qué estás, Eso ¿no? el por qué. Es fundamental. El por qué es fundamental. fundamental. En la vida en general y cuando lo aterrizamos Sí. en el mundo de la empresa, al final no somos personas fuera de la empresa y dentro de la empresa dejamos de ser personas, seguimos siendo personas, ¿no? Y necesitamos un porqué, ¿no? Para las cosas. Pero tú consideras que el porqué está más que demostrado que las empresas que lideran el mercado tienen un porqué muy claro, un porqué que conecta mucho con las audiencias a nivel emocional, ¿no? Porque es lo que al final impulsa las decisiones de compra, etcétera. Es lo que mueve son las emociones, lo que conecta emocionalmente. Pero ¿tú crees que tú lo ves democratizado el tema del propósito? Yo creo que falta mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos mucho que avanzar, ¿vale? O sea, hay mucha gente que todavía lo usa más como una moda, que hay que tener un propósito. Sí, eso que te comentaba antes, de vamos a pedirle a ChatGPT que nos busque una misión o una visión, ¿vale? Así es. Y tiene mucho que ver con ese cortoplacismo a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Pero verdaderamente, tú lo has dicho, las que al final tienen éxito, entendiendo como en éxito sostenible en el tiempo, Eso es. que yo creo es lo importante, ¿no? Sí. El factor más importante de toda esta responsabilidad es que sea sostenible en el tiempo. Correcto. Son las que al final tienen un propósito detrás. En el mundo de la empresa familiar de amigos es clarísimo, ¿no? O sea, tú lo que tienes que conseguir es crear ese legado para que ese patrimonio sea transmisible en el tiempo. Uh-huh. Y tiene que haber una historia que le dé sentido por encima, tiene que haber un propósito. Totalmente. Tú no puedes tener una generación construyendo la siguiente con una idea totalmente distinta, deshaciendo lo que ha hecho la anterior. Así es. Tiene que haber un camino, ¿no? En ese sentido. Es. Con lo cual, totalmente de acuerdo contigo que queda mucho por hacer y mucho que profesionalizar en la gestión del propósito, como dijéramos, ¿no? Hay que profesionalizarlo mucho más, ¿no? Para que pase de ser una moda que hay que tener a una realidad, ¿no? Pues esto es un argumento que ha salido prácticamente en todas las intervenciones, el tema de la importancia tan grande del propósito, la importancia tan grande de esa empatía estratégica para conectar emocionalmente, el discernir unas audiencias de otras. Así que, bueno, pues son conceptos que se repiten constantemente en vuestras intervenciones. Pues vamos a hablar para terminar de Javier Jimeno y le voy a preguntar a Javier cómo entrena su comunicación. Pues mira, aquí entrenar la comunicación, ¿no? Aquí está el eterno debate si la gente nace con ciertas habilidades para ciertas cosas o las desarrollas, ¿no? Sí. Y yo creo que hay un poco de las dos. Hay gente que sale con más predisposición a determinadas cosas, no te digo comunicación, liderazgo, pero el desarrollo es fundamental, tanto si lo tienes como si no lo tienes, ¿vale? Y yo, siempre que entreno cualquier cosa, sea comunicación o otra cosa, lo focalizo en 3 patas, ¿vale? La primera es, indudablemente, formación, ¿vale? Y ahora hablo un poquito. La segunda es practicar. Tienes que practicar, tienes que hacer, ¿vale? Y la tercera es divertirte. Tienes que divertirte haciéndolo. O sea, en la vida, si no te diviertes, es muy complicado llegar a hacer las cosas bien, ¿vale? En la vida que llevamos, desde luego. Totalmente. Entonces, yo intento poner un poco las 3, ¿vale? En formación. Vamos a ver, formación es claro, o sea, pero es un tema de evolución, ¿vale? O sea, al final nosotros aprendemos de la generación anterior, aportamos lo nuestro y transmitimos a la siguiente. Y así es como hemos evolucionado continuamente. Y en el momento en que dejemos hacer eso, pararemos de evolucionar. Y en el momento que tú como persona dejes de hacer eso, paras de evolucionar también, ¿vale? Yo personalmente estoy continuamente formándome. Y hay gente que me dice, está loco, yo tengo 53 años ya, hace 2 años me hice un máster ejecutivo en sostenibilidad de los fines de semana, con casos, domingos y tal. Me dije, pero ¿cómo está? Y hace 2 años anteriores me certifiqué en buen gobierno corporativo y me formé en comunicación y liderazgo. Tengo mi executiva cada 2 años y así desde hace 30, ¿vale? Y espero poder hacerlo los siguientes 30. Exacto. Con lo cual, formarte.
En liderazgo me he formado haciendo cursos en escuelas de negocio, ¿vale? En comunicación me he formado, pues me parece bastante interesante con las empresas que en cierto modo gestionan la comunicación de las empresas, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que es muy importante aquí usar a los expertos. ¿Vale? Primero pongo la marca de que creo que es importante en todas las empresas que tengan asesores de comunicación, ¿vale? Expertos que les asesoren en cómo se tiene, o sea, la gente usa los abogados cuando tiene temas tal, va al médico, pero de repente para comunicar no usa expertos, asesores o empresas de comunicación. Os lo comentaba con un compañero unas semanas atrás y digo, tienes que usarla. ¿Vale? Es que es fundamental. Y yo me he formado con ellos porque hacen cursos de formación para directivos o para empleados, ¿no? Y terriblemente útil. Y en formación ahora tenemos una ventaja y un inconveniente, es que hay muchísimas opciones en el mercado. O sea, antiguamente pues estaba más reducido y te podías formar uno, pero ahora mismo tienes muchas. Yo intento discernir por dos cosas. Una, primero tienes que ser capaz de dedicarle el tiempo a la formación que has elegido. O sea, esto no va de, oye, me cojo un libro de autoayuda en un aeropuerto y luego estoy 6 meses sin hacer nada. Y luego no tienes que ser disciplinado y dedicarle tiempo, porque aprendes las cosas cuando pasan a ser un hábito para ti, ¿vale? Y le dedicas tiempo de forma recurrente. Lo segundo es la calidad, intentar buscar la calidad en la formación. Yo la asocio muchas veces a experiencia, ¿vale? A mí me parece muy importante formarme con gente que tenga experiencia. Yo, si quieres, aquí hago un pequeño paréntesis, pero yo creo que es fundamental aprovechar, ¿no? el talento con experiencia, que es una cosa que no necesariamente hacemos bien o estamos haciendo adecuadamente en nuestro país ahora mismo, ¿no? Yo creo que tenemos una generación con muchísima experiencia y muchísimo talento que tenemos que desarrollar mucho y ver cómo aprendemos a aprovecharlo, ¿vale? Aprovechar esa mochila que lleva para verdaderamente dar un salto de calidad en las empresas, ¿no? Y yo creo que puede ser importante, con lo cual busco mucho esa experiencia, ¿no? En ese sentido, gente que lo haya hecho. Y luego practicar. Practicar es que es fundamental, hay que hacer las cosas. Os aprendimos a nadar porque nos tiraron en una piscina, ¿vale? Claro. Y a montar en bici, pues nos subieron una bici y nos caímos 30 veces y nos levantamos, ¿no? O sea, hay que ser activos y lanzarte a hacer las cosas, ¿no? Y unas veces te salen bien y otras veces aprendes. Claro. No hay más, ¿no? Con lo cual tienes una competencia como la comunicación, hay que entrenarla constantemente, hay que aprender haciendo. Claro. No hay otra manera. No hay otra. Primero en ese orden, primero fórmate y luego practica. O sea, es cierto, puedes practicar directamente, pero bueno, si puedes primero formarte y luego practicar, es un orden bastante más lógico, ¿no? Y míralo como esa parte de diversión, ¿vale? Porque si no, la gente, o sea, yo comentaba este fin de semana con algunos amigos que venía, oye, a hablar contigo y me decían, pues estás loco, me muero. Y digo, vamos a ver, nadie se ha muerto ni por hablar en público ni por grabar videopost. Claro, o sea, que no. Tienes que hacer las cosas y tienes que enfocarlas desde un punto de vista de diversión. ¿Vale? Es lo mejor. Porque esa es la filosofía, con lo cual formarte, practicar y divertirte haciéndolo. Yo es como entreno todo lo que creo que tengo que entrenar y la comunicación especialmente, ¿no? Pues Javier, lo entrenas fenomenal porque no hay más que escucharte hablar. Así que espero que haya sido útil. Ha sido súper útil. Cualquier conversación contigo siempre lo es. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en esta primera temporada de las Talks de A3 Media Formación y espero tenerte más veces aquí. Muchísimas gracias a ti y me tendréis siempre a tu disposición y a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias, Javier. Gracias, María.